Hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Estuvimos leyendo dos secciones para nuestra lectura esta mañana y me gustaría ahora leerles el pasaje donde vamos a estar. Este texto es asombroso y muy relevante, hermanos, para nosotros hoy en nuestra vida personal, pero también, como les voy a contar un poco en un momento, es relevante con lo que está pasando en el mundo evangélico de hoy, en temas de la suficiencia de las Escrituras, lo cual creo que la mayoría que estamos acá afirmamos, pero de tantas maneras, a veces sutiles, se puede ir atacando, y a veces suena fuerte decir atacar, pero realmente desdibujando la importancia o el lugar de la palabra en nuestras vidas. Por eso me pareció muy oportuno predicar este texto hoy. Salmo 119, versículos 89 al 96. Dice el salmista: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, pero amplio sobremanera es tu mandamiento. Hace unos meses atrás, el pastor John MacArthur participó en una conferencia y durante una sesión de preguntas y respuestas, él hizo una declaración que causó mucho revuelto en el mundo evangélico. En pocas palabras, el pastor MacArthur quiso exponer muchas de las mentiras que rodean el concepto de las enfermedades mentales, como se conocen hoy, que se han vuelto extremadamente comunes y populares en el mundo de hoy. No sé si alguno de ustedes vio el video, ha visto alguna crítica, un análisis de esto. La verdad que hay mucho para analizar allí en las palabras de MacArthur, en la discusión que ha surgido desde entonces. Creo que es una discusión necesaria, importante. Pero lo que yo tomé de todo eso, hermanos, más que nada es que nosotros se nos vuelva a alertar, se nos vuelva a destacar la amenaza que la palabra tiene aún en nuestras iglesias por medio de métodos de la psicología y de la psiquiatría. ¿Por qué resaltar esto después de tantos años que ha pasado la publicación del libro de MacArthur sobre la suficiencia en Cristo, que se habló en contra de la psicología, cómo eso ataca a la suficiencia de las Escrituras? ¿Por qué volver a hablar de esto? Bueno, es porque ha tomado otra forma la manera que los conceptos del mundo, las soluciones que presenta el mundo, ha tomado otro nombre. Ya no se habla necesariamente de psicólogos cristianos, ¿sí? No es tan común, existen obviamente. Ya no se habla consejeros cristianos versus consejeros bíblicos, eso fue en su momento el gran debate. Pero ahora los supuestos consejeros bíblicos, quienes se autodenominan de esa manera, ellos proclaman usar la Biblia, pero están haciendo lo mismo. Se llaman ellos mismos consejeros redentores o consejeros centrados en el Evangelio. Imagínense lo fácil que sería decir, wow, son consejeros que están centrados en el Evangelio, como esto debe estar excelente. Muy bueno lo que están diciendo, uno podría pensar, pero su metodología es muy similar al integracionismo que vemos
de antes. De alguna manera, hermanos, y para explicar conceptos aquí, se está diciendo que la Biblia es necesaria, suficiente, pero para temas de salvación, para temas del cielo, cómo llegar al cielo, y no tanto. Y esto lo dicen obviamente entre otras palabras, porque lo disfrazan, pero no es suficiente para tratar la mente o el alma. O sea, sí te puede dar algún tipo de descanso, te puede proveer conceptos lindos, pero necesitas otra cosa para poder lidiar con estas supuestas enfermedades mentales. Hoy se conoce como el neointegracionismo. Y hermanos, mi deseo esta mañana no es hablar sobre las enfermedades mentales según la Biblia. No me quiero meter en la discusión sobre cómo tratar estos temas que son muy delicados. Imagínense, yo estoy leyendo, me parece que es mi lugar, es nuestro lugar como pastores, ancianos, personas que estudian la Biblia, saber cómo tratar estos temas en la iglesia es demasiado necesario, pero no me considero para nada un experto, sino alguien que está aprendiendo sobre esto, porque es difícil tratar con personas que han pasado cosas tan terribles en guerras, ¿sí? Con pérdidas de familiares. O sea, me he sentado a charlar con un hombre que empieza a contar todo lo que hizo en la guerra. No solo lo que vio, sino lo que hizo. Y tratar con eso noche tras noche. A mujeres, a niños. Imagínense lo difícil que es. El trauma, como se llama hoy. No es algo para tomar con delicadeza. No es algo para decir, bueno, esto no existe. No existen estas dificultades. Sí existen. Sí son difíciles. El problema es si estamos diciendo que la solución está fuera de la palabra de Dios. Si está fuera de Cristo. Si la implicación, porque a veces no se está diciendo de manera explícita, pero la implicación de cómo tratas con una persona y básicamente es como que necesitan esta droga, este medicamento para poder sobrevivir el resto de sus vidas y poder solucionar el problema que tienen, ahí es donde entra el problema. Ahí es donde tenemos que estar alerta, hermanos, como iglesia, como creyentes. Nuevamente no me voy a meter, y en algún momento quizás lo hagamos porque es necesario que la iglesia esté capacitada. Pero esta mañana, meramente, hermanos, quiero exponer este texto precioso que exhibe, hermanos, la capacidad que tiene la palabra de Dios para tratar con las realidades más oscuras del alma. La capacidad que tiene la palabra del Señor para lidiar con los pensamientos más ansiosos, más deprimentes que pueden tener tu mente. ¿Sí? La palabra es así de poderosa. Y voy a ser el primero en confesar que la tendencia nuestra, hermanos, aún como creyentes que estamos en la iglesia y con todo lo que tenemos que hacer, muchas veces se va perdiendo ese vigor o esa confianza en la palabra y la suficiencia que tiene. Y nos olvidamos muchas veces de este gran poder que tiene la palabra para hacer cosas maravillosas cuando la verdad del Señor está llenando nuestras mentes. Es increíble. Porque tal como hay casos, como el que les mencioné, de personas que están sufriendo cosas muy difíciles noche tras noche y parece que no se les va los temores, hay esos casos y hay que tratarlos, pero también hay casos de personas que han sufrido lo mismo. Y la palabra ha hecho algo tan maravilloso en sus vidas que uno dice, no, esto no se puede explicar. No se puede explicar con un medicamento. No puede ocurrir con un medicamento, con un tratamiento. Sin querer minimizar o maximizar uno del otro los casos. Resaltemos esta mañana, hermanos, la palabra, el poder que tiene la palabra para almas afligidas. Aquí el autor, el salmista, como vamos a ver, está pasando por una situación muy grave. Podríamos decir que en su contexto estaría sufriendo quizás depresión, quizás hasta ataques de pánico, ¿sí? Si fuéramos a usar la terminología de hoy. Y para esos momentos inestables de su vida, acude
a la palabra estable, a las palabras eternas de Dios. Eso es para él el bálsamo, como vamos a ver en un momento. Déjenme hablarles un poquito de este salmo, Salmo 119. Es un salmo anónimo, notarán, no tiene ninguna introducción al salmo. Muchos consideran el Salmo 119 como la joya del quinto libro de los Salmos. Salmos se divide en 5 libros y en este último libro, el Salmo 119 se destaca. Y el tema principal del Salmo, como notarán en cada versículo prácticamente, sin ser 2, se menciona con algún sinónimo la palabra, los mandamientos del Señor, sus ordenanzas, etc. Con todos sus sinónimos se habla principalmente de la palabra, la enseñanza del Señor. Entonces, de alguna manera es un salmo, consideran los expertos, de la Torá, donde el Pentateuco, ¿sí?, los primeros 5 libros de la Biblia se están destacando para el salmista. Pero también es un salmo de sabiduría, dicen otros, porque se ven términos y un estilo similar al libro de Proverbios. Bueno, eso se nota, ¿verdad?, a medida que vamos leyendo. Pero antes de que nosotros veamos a este libro, o este capítulo, como una exposición a la teología de la Biblia, a lo que se llama la bibliología, como que acá estoy para estudiar conceptos objetivos sobre la Biblia, vemos que es un salmo, pero muy personal. Está dirigido al Señor. Y el salmista lo que está haciendo es aplicar las verdades acerca de la Biblia a su propia vida, ¿sí?, a las circunstancias que él está pasando. Hay un comentarista muy conocido, dice esto acerca del Salmo 119. Este es un salmo no solo de ley, sino también de amor. No solo de estatuto, sino también de fortaleza espiritual. No solo de devoción a preceptos, sino también de fidelidad al camino del Señor. Y resume o concluye diciendo, la belleza de este salmo se luce en la relación del salmista con su Dios. Esto es muy íntimo, hermanos. Esto es el salmista hablando con el Señor, rodeado de sus dificultades y sus circunstancias y diciendo, Señor, qué tremenda es tu palabra. Y medita, versículo tras versículo. Como han visto aquí, muchos versículos. No me atreví a leerlo todo, pero estamos hablando de 176 versículos de meditación sobre la palabra. Unos detalles más acerca del Salmo. Notarán que está dividido en varias secciones y cada sección tiene 7 versículos, ¿sí? 7 o 8 versículos. Y cada sección forma parte de lo que es una división del alfabeto, un acróstico del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada sección comienzan las palabras con la letra determinada de esa sección. Notarán que nosotros estamos en la sección de Lamed, y Lamed, la letra L, digamos en nuestro idioma, es la letra que se usa para comenzar varias de los versículos en esta sección. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Se preguntan los estudiosos de los salmos, ¿por qué esto? Bueno, podría ser por memorización, facilitar que nosotros memoricemos o que los hebreos memoricen esto en su tiempo. Otros dicen que al describir la palabra en un acróstico de A a Z, ¿sí?, en nuestro propio alfabeto, de A a Z está describiendo la perfección o la totalidad de la ley de Dios. Se escribe de esta manera para que nosotros nos asombremos de cuán perfecta, cuán completa es la ley del Señor. Bueno, no podemos saber seguro por qué es así, pero este es el estilo, hermanos, por medio del cual el salmista da forma a la experiencia que él está teniendo, la experiencia perpleja que él está teniendo y cómo él se relaciona con Dios en medio de todo eso.
No sé si han leído el Salmo de 119 y pensado, bueno, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo se ordenan los pensamientos aquí? ¿Por qué hay tanto y parece que se repiten muchos conceptos? Para mí siempre fue así. Pero cuando leemos el Salmo 119, vemos que el salmista se encuentra con dos dilemas muy importantes al escribir este salmo. Dos dilemas. Primero, y esto lo mencioné cuando hice la lectura, el salmista está experimentando la tensión entre vivir una vida de obediencia y de deleite en la ley de Dios, ¿sí? Porque como dice en la primera sección, él se deleita, él se considera bienaventurado porque está obedeciendo y deleitándose en la ley del Señor, pero a la misma vez está experimentando sufrimiento. Pará, Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Notarán reflejando el Salmo 1. ¿Sí? Los estudiosos de este Salmo dicen, esto claramente está haciendo referencia al Salmo 1, la introducción a todo el Salterio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. El salmista dice, esto lo creo, esto lo afirmo y lo estoy haciendo, pero estoy sufriendo, no me siento bienaventurado. Y de alguna manera en este salmo se expresa, a medida que se afirma las verdades acerca de Dios y su palabra, se expresa una frustración, una perplejidad en estos versículos. Y la perplejidad del salmista llega a un punto crítico, hermanos, en la sección que leímos durante la lectura bíblica, versículos 81 al 88. Es la estrofa, dicen los estudiosos, es la estrofa más oscura y más angustiada de todas. Es como que ahí ya el salmista dice, Señor, ya, voy a morir. Voy a morir, no doy más, no doy más. Ese es el primer dilema que vemos en este salmo. Y el segundo dilema es que su sufrimiento, si empezamos a ver los detalles de lo que expresa el salmista, se caracteriza particularmente por la oposición y la amenaza de enemigos. En este salmo, los enemigos del salmista nunca están lejos, están ahí a la vuelta. Es como que están ahí a la esquina, a la vuelta de la esquina, o en la casa de al lado. Siempre están ahí. Siempre lo están acosando, no lo dejan quieto, no lo dejan molestar, están planificando deshacerse de él. Y a mí me ha pasado muchas veces leyendo los salmos que cuando me acerco a un salmo así que se habla tanto de los enemigos, es como uno inmediatamente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cuántos enemigos tengo yo? ¿Me quiere todo el mundo? No así, pero no sé, quizá no te sentís que tenés el enemigo ahí, a la vuelta de la esquina, planificando tu muerte. O a 2 casas. No es tan así. A mí, no sé, las cosas que me han pasado son mínimas. Algunos de ustedes quizás sí han tenido amenazas muy, muy fuertes en su vida. Yo he tenido algunas valen la pena contar, otras no. Pero hace poco un ratero quiso entrar en casa, se trepó la reja y yo lo vi, y al momento que me vio a mí, él se tiró, no sé cómo salió corriendo, pero la altura de la cual se tiró pensé que se había lastimado. Salió corriendo, pero era un ratero, venía a robar la casa. Había una luz que se me había quemado, entonces la casa parecía que estaba abandonada. Culpa mía, quizá no había cortado el pasto, qué sé yo. Y quiso entrar, y al verme salió corriendo. Y esa noche, por más que pudimos dormir con mi esposa, bastante tranquilos, después de orar, todo, igual me quedé ahí un poquito, bueno, ¿y si vuelve? ¿Y si hay otro? No dormí bien esa noche, estuve atento, cada ruidito me despertaba.
Y me pongo a pensar, es un ratero, persona que ni sabía quizás que yo vivía ahí, quería robar algo. Pero me quedé pensando sobre eso. Imagínense lo que sería tener un enemigo, enemigos, porque es enemigos aquí, constantes, planificando destruir tu vida. Sería tremendo. Entonces, en vez de llegar a estos salmos y tomarlos como esto es totalmente desconectado de mi contexto, no tiene nada que ver conmigo, veámoslos como uno de los picos del sufrimiento. O sea, de todos los sufrimientos posibles, uno de ellos sería tener a tus enemigos constantemente planificando deshacerse de tu vida, matarte. Que en medio de todo eso, ¿sí?, uno pueda acudir al Señor. Entonces, con estos dilemas de que el salmista considera que es un hombre que está meditando en la palabra, que se deleita en ella y que es bienaventurado en teoría por el Señor, está sufriendo, y no solamente está sufriendo cosas cotidianas, cosas difíciles, digamos que tienen que ver con, no sé, sus circunstancias o las circunstancias que él ha causado o lo que sea, sino que tiene enemigos detrás de él en esa tensión, en esos dilemas. Lo que le ayuda a sobrevivir al salmista, a tener algún sentido de todo esto, es la eterna palabra de Dios. No que la palabra de Dios hace algo para quitar las circunstancias o las dificultades de su vida, no que Dios le quita a los enemigos del medio y sus circunstancias desaparecen, esas circunstancias adversas, pero la palabra es su bálsamo. La palabra es el bálsamo que frota sobre sus heridas cada día para poder sobrevivir, para poder confiar, para poder encontrar gozo en medio de la tribulación. Meditar en Dios, meditar en su palabra eterna, meditar en su fidelidad eterna, es el bálsamo del salmista, porque la palabra de Dios le brinda estabilidad, firmeza y confianza cuando su mundo alrededor no podría ser más inestable. La vida del salmista aquí en estos versículos es un terremoto constante. No hay estabilidad. Va para un lado, están los enemigos. Va para otro lado, tiene sufrimiento de esto. No hay estabilidad. Siempre movimiento constante. Y para el salmista, la palabra es estable. Le da confianza, firmeza. Y eso es lo que va a enfatizar aquí el autor, el salmista. Y este pasaje, hermanos, nos invita a nosotros a aferrarnos a Dios en su eterna palabra, porque es perfectamente estable y capaz de sustentarnos ante las circunstancias más inestables de este mundo. Hermanos, yo ni pretendo entender, meterme, explicar las circunstancias adversas de sus vidas. No las conozco, a una gran mayoría al menos. No me pondría yo a decir, bueno, pero esto lo podría solucionar así, así. No, mi experiencia no es la de ustedes no es la mía. Hay diferentes niveles de lo que están sufriendo, lo estamos sufriendo. La inestabilidad sí es constante en todos. A todos nos ha pasado o en algún momento nos va a pasar algo muy inestable, seguro. Pero la solución definitiva para toda esa inestabilidad es la palabra estable, firme, eterna de Dios. Y vamos a ver por qué es así, por qué esa palabra eterna, descrita de esa manera, es ese bálsamo para el salmista. Veámoslo, hermanos, ahora en este pasaje, empezando el versículo 89. Versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí vemos, hermanos, primero, que la palabra de Dios supera todo lo creado.
Sí, ese es el primer punto aquí, versículo 89. La palabra de Dios supera todo lo creado. Ahora, cuando los Salmos o el Antiguo Testamento habla de la palabra del Señor, ¿sí? Se está refiriendo al medio por el cual Dios se expresa a sí mismo perfectamente. ¿Sí? Dios expresa su naturaleza, su propósito, su voluntad, ¿sí? Por medio de su palabra. Todo lo que sabemos nosotros en cuanto a Dios, Él nos ha revelado a nosotros. ¿Sí? Nosotros no es que lo descubrimos ahí por nuestra capacidad intelectual, ¿sí? Por las capacidades que tengamos nosotros inductivos o deductivos. No. Dios, todo lo que sabemos acerca de Él lo reveló. Por su palabra hablada y luego por su palabra escrita también. Y su palabra escrita es aquella que Dios, y por eso la importancia de que nosotros tenemos una Biblia, por la importancia que Dios le dio a inspirar a hombres para escribir su revelación, es que esa palabra se vaya pasando de generación a generación y reconocida como autoridad de Dios a medida que se iban registrando los libros que hoy tenemos nosotros en nuestras Biblias. Entonces, esto es palabra revelada de Dios. Su esencia, su voluntad, su poder, todo está descrito aquí. Así se describe la palabra por un lado en la Biblia y junto con eso se describe la palabra o se enfatiza de la palabra su poder. ¿Sí? La palabra de Dios es la que Él usa para cumplir su voluntad en el universo. Las primeras palabras del Antiguo Testamento en Génesis, Dios habla y por medio de su palabra Él crea todas las cosas. Es increíble. No se pone ahí a armar, a tomar algo que ya existía, sino que de la nada Él habla y crea. Génesis 1. Dios sustenta, Dios altera, Dios transforma los eventos en el mundo según su palabra. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y ustedes conocen 2 Timoteo 3, 16, donde es la palabra, las escrituras, ¿sí? Esta palabra revelada de Dios y escrita que Dios usa para transformar, para santificar vidas, iglesias. Imagínense. La palabra revela a Dios, su voluntad, su persona, y también su palabra es la que crea, transforma, hace, deshace. Si será importante que esa palabra sea estable, eterna. Y eso es lo que expresa aquí el salmista. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El salmista está meditando en el hecho que la palabra de Dios está firme y está exaltada por encima y por fuera de la creación. Pónganse en el lugar del salmista, quien su mundo alrededor es un terremoto constante, inestable por donde quiera que vaya, y él, al meditar en la palabra, no es que la ve ahí en la tierra con él, en medio de todo eso inestable, dice, está en los cielos. Está fuera. No puede ser alterada como todas las cosas en la tierra. No tiene fecha de expiración como todo aquello que ha sido corrompido por la caída y por la depravación del hombre, sino que está en los cielos. Justo unos versículos antes de este versículo 89, el versículo 87, el salmista medita en que a él casi se le echa por tierra. Casi me han echado por tierra. Y todo lo que está en la tierra se echa a perder y está expuesto a la corrupción del hombre. El salmista siente la inestabilidad de todo aquello que está en la tierra y es un consuelo para él que esta palabra eficaz y poderosa de Dios que determina todas las cosas para su pueblo no puede ser alcanzada por toda esa putrefacción que hay en la tierra. Es increíble.
Uno lo llega a ilustrar en conceptos de su niñez y ver a sus nenes. El nene grande que está jugando a la mancha, que se trepa al árbol y es intocable porque está allá en la cima del árbol donde los chiquitos no pueden llegar, se siente poderoso. Acá no me toca a nadie. Está por encima de los demás. Y de alguna manera, la manera que nos describe acá el salmista, que está la palabra en los cielos, es ese sentido de que, qué bueno, Señor, que tu palabra, tus promesas, tus obras, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces es intocable por lo que yo estoy sufriendo acá. Eso es seguro. Tu verdad está allá arriba, en los cielos, no acá entre lo que cambia, se altera, lo que deshace el hombre. Es fundamental entender que la palabra de Dios supera todo lo creado. Todo. Y luego el salmista lo que hace es no solamente meditar en que la palabra de Dios supera todo lo creado, sino ahora versículos 90 y 91, la palabra de Dios sustenta todo lo creado. Empezamos con esta, es casi como que va de lo más objetivo acerca de la palabra para el salmista, a luego lo más personal y aplicativo para él. Noten versículos 90 y 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hoy, pues todas ellas te sirven. Esto es uno de los versículos en todo este salmo que no se habla directamente sobre la palabra de Dios, sino que se habla de Dios mismo. Es como que se nos da un pequeño paréntesis para decir, miren el carácter que hay detrás de la palabra, ¿sí? Que es el carácter de Dios mismo. El salmista lo que hace aquí es reflejar en el carácter fiel del Señor. Eternamente, de generación en generación, Dios ha sido fiel. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado una promesa. Nunca lo que Él ha creado, nunca lo que Él ha dispuesto con lo que ha creado ha fallado en sus propósitos o los propósitos que Él tuvo para eso. Salmo 90, versículos 1 y 2 dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lamentaciones 3, pasaje muy conocido, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nunca ha fallado a la verdad, a su verdad, a lo que Él ha dicho que va a ocurrir. Nunca ha fallado. Las obras de Dios son confiables porque Dios es confiable. Y basado en esa meditación de la fidelidad del Señor, ahora medita en lo que Él creó, la permanencia de lo que creó. Allí en ese versículo, tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Increíble. Y yo me he puesto a pensar varias veces, ¿no? Porque en las Escrituras aparece esto mucho. ¿Por qué tanto énfasis en la creación? Y en el hecho de que Dios sustenta lo que ha creado y que nada cambia a menos que Dios quiere que cambie en su creación. Es increíble. Y aquí, una vez más, el salmista medita en el hecho de que todo lo que Dios ha creado está siendo sustentado por su palabra. Aun cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra para juzgar a la tierra, Él nunca perdió el control de la creación, ni dejó que ésta se estropeara eternamente. Recuerden el pacto que Él hace con Noé. Y después de que el diluvio destruye todas las cosas, sin ser aquellos que están en el arca, el Señor hace el pacto y dice mientras, Génesis 8, creo que es versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y es como que el Señor le está diciendo a Noé y a la creación, digamos, en ese punto en adelante, estos eventos, la siega, la cosecha, el verano, el invierno, el día y la noche, todos estos eventos naturales son recuerdos de que Dios está sustentando su creación. Son recuerdos de estabilidad. El anochecer, el amanecer, el invierno, el verano, por más que odiemos o amemos uno al otro, todos son recuerdos de que Dios está siendo fiel, está sustentando su creación. Y son una evidencia más de la estabilidad, la firmeza que hay en nuestro Dios y en su palabra. Imagínense, hermanos, que eventos como la creación y obras de Dios como sustentar su creación, eso tiene una estabilidad enorme y tiene mucho que ver con el fundamento de nuestra confianza. El Señor se está demostrando fiel a nosotros por medio de eso. Y tomo acá un paréntesis, una pausa para recordar que la fidelidad de Dios no significa que vamos a dejar de sufrir aflicciones. Que yo acuda a la fidelidad de Dios y le diga, Señor, tú eres fiel, por favor, quita esto de mí, no quiere decir que lo vaya a quitar. De hecho, en este salmo, solo en este salmo podremos ver dos ejemplos donde el salmista hasta alaba al Señor por ser fiel y a su palabra por ser fiel y él reconociendo que Dios lo está afligiendo. Noten el versículo 75 del Salmo 119. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Tremendo. Señor, conforme a tu fidelidad me has afligido. O sea, claramente Dios tiene un propósito con afligirme. Él está siendo fiel en permitir que yo sea afligido. Versículo 71, unos versículos antes. Es bueno que me hayas afligido para que aprenda tus estatutos. Bueno, ahí hay una respuesta para nosotros cuando a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Quizás se han preguntado, yo me he preguntado en momentos, Señor, ¿por qué esto en este momento? Si estoy en un momento donde mis hijos están conmigo, esto está pasando, X razón, un montón de preguntas, ¿no?, que le puede venir a uno en un momento de aflicción y no sabemos por qué exacto. Pero una razón, un resultado de todo eso es también para que yo aprenda, Señor, tus estatutos, que yo los conozca mejor, que yo los asimile mejor, que penetren más mi corazón, mi mente. Basado en estos primeros dos principios es que ahora el salmista reflexiona cómo esta palabra firme, estable, que supera todo lo creado, sustenta todo lo creado, cómo ahora esta palabra estable y firme se relaciona a su propia alma afligida. Acá es donde lo aplica. Y este versículo, hermanos, es uno de mis favoritos en un sentido, pero en el mismo suspiro digo, es tan difícil de aplicar, tan difícil de afirmar. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, versículo 92, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya se ha desarrollado el hecho de que el salmista está en un punto crítico de su vida espiritual. Y digo vida espiritual, pero también de su vida física. Porque no es que solamente se siente atormentado en sus pensamientos, en su mente, sino que también físicamente están los enemigos queriendo matarlo. Están a la vuelta de la esquina, están a 2 casas, todo el tiempo. Está en uno de los momentos más oscuros, más tenebrosos de su vida. Su alma, sus ojos
decía en esa sección anterior, están desfalleciendo. Él está a punto de perecer. Espiritualmente, físicamente, voy a morir. Ya, Señor, la muerte está sobre mí. Y el salmista se deleita en este contexto en la eterna palabra de Dios. El salmista asimila el concepto anterior sobre la palabra que sustenta la creación y ahora expresa que vivir en armonía con esa misma palabra poderosa y estable es lo que permite que él sobreviva y venza la adversidad que le está afrontando. Es impresionante para mí, hermanos, reflexionar sobre lo que el salmista nos está diciendo a nosotros acerca de su deleite en medio de una aflicción atormentadora. Una palabra parece tan rara en un contexto como este. Deleitarse. Al decir que se deleita, esto implica que él meditaba constantemente en la palabra de Dios, al punto que para él la palabra era más valiosa que el oro y que la plata. Versículo 72 lo refleja en este mismo salmo. Más dulce que la miel, versículo 103. Más gozoso que encontrar un tesoro escondido, versículo 162. Y todo esto lo llegó a disfrutar, todo esto lo experimentó, de deleitarse, de gustar, de atesorar. No cuando todo estaba bien, no cuando su vida estaba libre de preocupaciones, sino ante una de las aflicciones más paralizantes de su vida. En el Salmo 56 vemos algo parecido, donde el salmista allí dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En la Biblia de las Américas traduce allí el versículo, en Dios he confiado, no temeré. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. Y esto lo escribió David, si recuerdan el Salmo 56, cuando los filisteos lo habían prendido ya en Gat. O sea, alaba a Dios, alaba su palabra, es como que la atesora, la guarda, se deleita en ella, cuando él estaba siendo tremendamente afligido. Sobre ese pasaje un comentarista dice, debido a quién es Dios y lo que ha dicho, el salmista no tiene temor en esta crisis. Aunque sería una crisis aterradora si no tuviera la palabra de Dios en la que confiar. Por lo tanto, alaba a Dios en vez de temer. Hermanos, nosotros en esta iglesia, desde este púlpito, no proponemos aquí un mandato a deleitarse en cualquier situación, ¿no? De acá no le estamos diciendo, bueno, ¿por qué están desanimados? ¿Qué les pasa? ¿Tanto te preocupa esta muerte? Confía en el Señor. ¿Dónde está tu fe? No tratamos la aflicción así. Las aflicciones son reales, verdaderas. Y muchas veces nos cuesta confiar en el Señor, nos cuesta confiar su palabra, aferrarnos a ella de esta manera. Nos cuesta, a mí me cuesta. Lo que queremos resaltar aquí es el hecho de que la palabra puede sustentarte de esta manera. Tiene el poder para hacerlo. Tiene poder ante los enemigos, ante la oscuridad, las tinieblas más feas que tengas en tu propia mente cada noche. Tiene el poder al meditar en ellas, a profundizar en ellas, a deleitarte en ellas, de aliviar, de ser un bálsamo sobre tu alma ante cualquier dificultad. Por eso, hermanos, debemos preguntarnos a dónde va nuestra mente en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Cómo apaciguamos nosotros nuestras emociones? ¿A quién acudimos? Se ha dicho, tanto desde el púlpito como en enseñanzas apartes, de que hay un lugar a veces cuando una persona
especialmente si ha sido tratada desde antes de conocer al Señor, pero está recibiendo un tratamiento por medio de psicólogos, por medio de psiquiatras, hay un lugar para que las personas que estén intentando ayudar a un creyente, estoy hablando de un creyente, ayuden para que la persona no se haga autodaño, no se llegue al punto de que se empiece a lastimar, a quitarse la vida, por medio de un tiempo de que permanezca bajo cierto tratamiento. Pero la solución definitiva a una situación mental, y estoy hablando de una situación del corazón, diferenciemos mental con cerebro, con el órgano del cerebro, con la mente, con el alma. La solución para la mente, la solución para el alma, es una solución que solo Dios puede dar por medio de su palabra suficiente y poderosa. Eso tenemos que tener muy claro. Eso queremos enfatizar. Dios en su palabra es suficiente, es poderoso. No hay nadie que pueda ofrecer ese bálsamo para nuestra alma afligida como Dios en su palabra. Salmo 73, versículos 24 y 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, se podría hacer el caso, acá yo estoy desviándome un poquito, un pequeño paréntesis, se podría decir que Pablo, los salmistas, ¿sí?, el mismo Jesús, pasaron por momentos de tanta ansiedad, de tanta dificultad mental en su alma, que hoy se podrían poner algunas de las categorías que hoy se mencionan de bipolar, ¿sí? Que algunos han dicho, acá Pablo podría hasta diagnosticarse como bipolar, o que estaba luchando con algo que tenía que ver con eso, o el desánimo aquí, o aquella enfermedad mental acá. No nos vamos a meter en eso, pero hay algunos que lo han hecho. Todo para apuntar de que nunca la solución está fuera del Señor, fuera de Cristo, la solución definitiva, ¿verdad? Y de su palabra. Y esto nos lleva ahora, hermanos, a pensar, meditar un cuarto principio en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios supera todo lo creado. La palabra de Dios sustenta todo lo creado. La palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida, es lo que recién vimos en el versículo 92. La palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida. Ahora número 4, versículo 93. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. Dice el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Durante todo el Salmo, el autor viene rogándole a Dios que lo nutra, porque está espiritualmente desnutrido. Sí, versículo 25 de este mismo Salmo, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Vivifícame en tu camino. Versículo 40. Vivifícame en tu justicia. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Allí, para que viva, es la misma palabra. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y en la estrofa anterior, ¿sí?, en el versículo 81 al 88, el salmista estaba a punto de perder la vida. Casi me han echado por tierra, versículo 87. Y el ruego final en esa estrofa es que Dios vivifique conforme a su misericordia, versículo 88. La resolución a ese espíritu desnutrido del salmista, que se siente como una pasa de uva, ¿sí?, exprimido por todas estas aflicciones, toda esta inestabilidad, este terremoto de su vida, es una pasa de uva como santo de Dios. Y la resolución es que mediante
el estudio continuo y la meditación continua, día a día, momento a momento, Dios ha revivido el alma del salmista. Hermanos, no podemos enfatizar demasiado para todos nosotros, para mí mismo, yo tengo que enfatizarme aún más que la palabra es donde yo encuentro la vida para mi alma. Cuando yo me siento así, como que no tengo claridad mental en cuanto a lo espiritual, que estoy luchando con esto, con lo otro, con estos pensamientos, ustedes cuando se encuentran igual, la solución es la palabra. La solución es reemplazar esos pensamientos de adversidad, de desánimo, de aflicción, con las palabras del Señor, con la palabra del Señor en mi mente. Y eso revive el alma. Por eso, hermanos, es tan lamentable cuando, hermanos, aún de esta iglesia, cuando no aprovechamos estas reuniones, cuando no aprovechamos momentos para leer la palabra junto con otros hermanos, cuando no estamos en estudios, ¿sí? Todos esos no son maneras por las cuales nosotros medimos su espiritualidad, como los líderes de la iglesia queriendo saber, bueno, quiénes son los maduros. Son todos momentos donde la gracia del Señor se está exponiendo a los creyentes, porque allí se está enseñando, meditando sobre la palabra. Porque al final todo lo que nosotros necesitamos es la palabra que vivifica, que nutre nuestro espíritu anémico. Todos lo necesitamos. Y ahora en el versículo 94 vemos que la palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. Tuyo soy, dice el salmista, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y aquí el salmista es como que cambia un poco el tono, viene afirmando muchas cosas acerca de la palabra, cómo sustenta lo creado, cómo sustenta su alma, y ahora cambia su tono y es como que se goza por un momento en que Dios lo ha salvado, o Dios lo ha tomado como uno de los suyos y por eso Él ahora puede rogar que lo salve, ¿sí? El salmista le ruega a Dios que lo salve, que lo libere del tormento actual que está viviendo. Y lo hermoso de este versículo es que el salmista siente tranquilidad y confianza al rogarle a Dios por ayuda, porque Dios ha hecho un pacto con él. Y el salmista también ha sido fiel al pacto. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, nos nutrimos con la palabra, de esa manera estamos dependiendo de Dios, de su sabiduría, de su poder. Y rogarle ahora por ayuda es la otra cara de la moneda de esa dependencia. ¿Sí? El salmista está meditando, está buscando, Señor, ayúdame, estoy meditando en tu palabra, me deleito en ella. Está dependiendo de Dios. Y ahora esa dependencia, ese pacto que Dios ha hecho con él, lo lleva a rogar por ayuda. Bueno, algo muy similar se nos dice en el Nuevo Testamento a los creyentes. Los que estamos unidos a Dios bajo el nuevo pacto, somos hijos de Él. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Quien intercede por nosotros. Y se nos invita en Hebreos capítulo 4 a acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Señor nos da esa accesibilidad. ¿Sí? Cuando nosotros hemos llegado al Señor, hemos llegado a Cristo, tenemos una puerta abierta a Él, a rogarle por ayuda. El Señor está intercediendo por nosotros, nosotros debemos acercarnos ante el trono de gracia. Número 6, la palabra de Dios, versículo 95, enfoca nuestra perspectiva. Muy interesante lo que ocurre aquí en el versículo 95. Dice, los impíos me han aguardado para destruirme. Otra vez viene esa meditación en que acá están los enemigos, a la vuelta de la esquina, a 2 casas. Están a punto de cumplir con lo que vienen prometiendo, lo que vienen planeando. Y dice, mas yo
consideraré tus testimonios. La idea aquí es que estaba el salmista, mientras que los enemigos están afuera de su puerta, a punto de matarle, de realizar lo que habían planificado, él está dentro de la casa, intentando entender la palabra de Dios y la relevancia de la palabra para su vida, para su situación. Mientras que los impíos estaban afuera, planeando su destrucción, él estaba adentro, discerniendo y buscando el plan perfecto de Dios en todo esto. La palabra de Dios, hermanos, no cambia nuestra circunstancia, pero sí puede cambiar el enfoque y la perspectiva de la gran adversidad que estamos pasando. Eso es tremendo cuando ocurre eso. He hablado con muchas personas a través de los años, personas que han llegado a atesorar la soberanía de Dios de una manera muy, muy personal. No solamente que dicen, bueno, Dios es soberano, sino que lo han internalizado, lo han abrazado de tal punto de que en medio de una situación pero espantosa, vos los ves tranquilo. No obviamente con sus luchas, pero su enfoque no es mirá todo lo que me está pasando a mí, mirá que Dios, todo lo que me ha dejado pasar, esto es tremendo. Tiene una perspectiva muy distinta. La palabra puede hacer eso. Puede cambiar nuestro enfoque, nuestra perspectiva. A mí me asombra a veces leer el libro de Hechos y ver cómo Lucas está narrando lo que va sucediendo en la iglesia. Y es emocionante. El inicio de la iglesia es tremendo. Pero de repente viene una narración de un apóstol. Matan a un apóstol, ¿no? Llegamos a cierto punto en Hechos y matan a uno de los pilares de la iglesia. Herodes lo mata. Y uno dice, mueren 2 creyentes en una iglesia. La primera iglesia mueren 2 creyentes por haber metido el Espíritu Santo. Qué desastre de testimonio. Qué desastre que se muera un apóstol de la iglesia del Nuevo Testamento y acabamos de comenzar la iglesia. Y la perspectiva en Hechos nunca es, bueno, acá, ¿qué hacemos? Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué nos prometiste? Si notan, después de varias de esas aflicciones, varias de esas circunstancias adversas, la siguiente oración o la siguiente sección es, y la palabra crecía, y la iglesia crecía, y la palabra avanzaba. Y es como que, Dios, estás usando la muerte de un apóstol para crecer tu iglesia. Estás usando la muerte de 2 personas en la primera iglesia también para fortalecer a tu iglesia. Me dice solo con una perspectiva que Dios no puede dar. Podemos pensar de esa manera. Si no, no. Posible. Posible. Hermanos, Dios lo hace todo el tiempo en nuestras vidas. Es la promesa de Romanos 8:28, ¿verdad? Dios usa todas las cosas para bien. Todas las cosas las usa para bien, para hacernos más conformes a su Hijo. Todo lo que nos ocurra. La palabra de Dios enfoca nuestra perspectiva. Y por último, hermanos, la palabra de Dios es así de perfecta. Sé que suena un poco raro terminar así, pero es el sentir de este versículo. Noten, versículo 96. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Al repasar todos los puntos anteriores, todo lo que yo vengo diciendo con estos 6 y ahora 7 puntos, que la palabra de Dios supera todo lo creado, la palabra de Dios sustenta todo lo creado, la palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida, la palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico, la palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor, la palabra de Dios enfoca nuestra perspectiva. Uno puede leer todo eso y decir, suena muy lindo, hermoso, pero ¿es así realmente? ¿Es una realidad esto? ¿O será demasiado bueno, como dicen en inglés, demasiado bueno, demasiado perfecto para ser verdad? ¿Será todo cartón pintado?
Todos hemos sido decepcionados con aquello que idealizamos, ¿no? Productos perfectos que nos cambian cómo nos vemos. Las personas perfectas que admirábamos hasta que nos decepcionaron. Todo lo que nos promete el entretenimiento, las vacaciones, a toda perfección, dice el salmista, más o menos como en los Proverbios, ¿no? O en Eclesiastés, como algo de un concepto de sabiduría. A toda perfección he visto fin. Todo lo que parece perfecto tiene su límite y su fin eventual. Pero el salmista dice, pero tu palabra no es así. Amplio sobremanera es tu mandamiento. No tiene límite, no tiene fin. Todo lo demás proviene de un mundo inestable y está afectado por el pecado de este mundo inestable. Pero la palabra de Dios no es de este mundo, recuerdan, es del cielo. Proviene del Dios fiel y es perfectamente firme y estable para lograr lo que Dios ha decretado y lo que ha prometido. Hermanos, la palabra de Dios es así de perfecta. Es así de perfecta. Y tenemos que entenderlo, confiar en eso, ¿sí? Porque nosotros somos imperfectos. Nuestro mundo es inestable, es verdad. Nuestras circunstancias, pero nuestros corazones también son inestables. A veces pensamos que todo lo demás está mal y nosotros estamos bien. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Por qué todo me afecta de esta manera? ¿Por qué Dios permite todo esto? Pero vos mismo sos un inestable. Tu corazón, tu mente pasa de un punto a otro. Un momento estás amando a tu esposa, la querés un montón, al otro momento la querés matar. Tus hijos, qué lindo llevarlos a la plaza, al parque, a la quinta y pasarla re bien y al rato se están peleando otra vez por la quinta vez, etc. Mi corazón es así. Anoche intentando animar a los chicos que mamá se fue, pero ya viene, ya vuelve. Y esta mañana yo enojado, porque esto, por lo otro, teniendo que pedir perdón. Somos inestables. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es así de perfecta. Hermanos, esta es la solución para nuestras almas afligidas. Sin querer sonar simplista ante las dificultades que aparecen hoy, ante estas enfermedades mentales que se están mencionando y se vienen mencionando, la palabra es la solución definitiva, ¿sí? No perdamos de vista eso. Es lo único perfecto, lo único estable que nos puede dar a nosotros un sustento, un bálsamo, madurez, crecimiento y aún superación de esa angustia que hemos tenido, de esas dificultades mentales del corazón. Es la palabra la solución definitiva en Dios, en Cristo, ¿sí? Obviamente sin divorciar a Cristo de todo esto. Muy interesante para concluir ahora sí, el relato que vemos en Ezequiel 37. Pueden ir o no, solo se los menciono. Ezequiel 37, hay un relato, una visión que recibe el profeta allí, donde el Señor lo lleva a Ezequiel a ver un valle de huesos secos. ¿Recuerdan? El valle de huesos secos. Y describe allí, usando esa ilustración, digamos, que esa es la condición de las personas que no están con Dios, no conocen a Dios. Esa es la condición del pueblo de Dios en un sentido en ese momento. Un conjunto de huesos secos, sin carne, sin tendones, sin piel, sin vida. Así están los incrédulos, ¿verdad? Así está una persona que no conoce al Señor. Y de una manera muy interesante Dios lleva a Ezequiel a ese valle en la visión y le dice, profetiza, dale la palabra. Compártele la palabra del Señor. Y esa palabra es la que le da vida a esos huesos secos. Le empieza a dar carne, tendones, piel.
A mí me parece es una maravillosa ilustración, hermanos, de lo que somos nosotros sin la palabra. Lo que éramos o lo que son aquellos que no conocen al Señor todavía, espiritualmente están secos por dentro. Necesitan de la palabra para que finalmente lleguen a tener vida espiritual, vida eterna que el Señor les da. Y luego necesitamos la palabra para seguir viviendo, para ser vivificados como santos del Señor, para que podamos deleitarnos en el Señor, en su palabra, aún ante las dificultades, las adversidades. Pero muy claro está en la palabra de si no conocemos al Verbo, a la palabra encarnada, al Señor Jesucristo, ¿sí? Como se describe en el Evangelio de Juan, no tenemos vida. No hay posibilidad de vida eterna, no hay posibilidad de entender aún lo que yo estoy diciendo a nivel personal. Quizás a nivel conceptual sí, pero no a nivel personal. Es por medio de la fe en este verbo, en la palabra, hablando del Señor Jesucristo, que nosotros obtenemos la vida eterna. Si estás aquí, no conoces a Cristo, y Cristo se le llama el verbo, se le llama la palabra encarnada, porque Él es la manifestación de Dios. Él es quien perfectamente revela a Dios. Él es el que cumplió la voluntad de Dios perfectamente, nunca desobedeció, nunca pecó. Él vino, Dios mismo vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, murió en nuestro lugar por nuestros pecados y luego resucitó para que nosotros podamos tener vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Y solo si tenemos fe en este verbo, en esta palabra de Dios encarnada, y nos arrepentimos de nuestros pecados, finalmente tenemos esta vida. Esta vida que primero nos pone en una relación correcta con nuestro Creador, ¿sí? Y luego nos da la vida eterna que ya se empieza a cumplir en esta vida por medio de la vida bendecida por Dios, dirigida por Dios, ¿sí? Él nos da todo lo que necesitamos, no a nivel material, a nivel espiritual, para que nosotros podamos servirle, honrarle, como fuimos creados a hacer. Y una vez que estamos en Cristo, la Biblia nos dice que tenemos todo lo necesario en Él. Colosenses enfatiza esto. Nuestra vida se puede volver tremendamente inestable y probablemente nos ocurra, hermanos, a todos a un nivel o a otro, pero Dios nos ha dado la solución definitiva en Cristo y su palabra. Saben que el predicador Spurgeon fue un hombre que también luchó muchísimo con la depresión, con las dificultades en su mente. Y él dijo sobre este salmo, para concluir, cuando estamos cansados de contemplar las escenas cambiantes y vacilantes de esta vida, cuando estamos cansados de que nuestra vida sea siempre un terremoto, la idea de una promesa inmutable, incambiable, totalmente estable, nos llena el corazón y la boca con canto. Eso es lo que puede hacer la palabra, hermanos. Es tremendo cuando nosotros tenemos esa perspectiva de Dios, de su palabra, que su fidelidad, sus verdades sean nuestro sostén. Eso es lo que necesitamos. A eso, hermanos, quiero acudirles hoy, a que mediten, a que aprecien, que atesoren, que atesoremos nosotros juntos la palabra de esta manera. Y así vamos a poder lidiar con la inestabilidad, con los terremotos que el Señor permita. Y va a ser un gozo con el Señor. Va a ser difícil, pero en definitiva va a ser un gozo si logramos enfrentarlos y hasta a veces vencer con ese medio que Él nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nuevamente es viva, es eficaz. Padre, algo que leemos tan seguido en las Escrituras y citamos. Pero qué precioso, Padre, es
poder pensar el nivel al cual la palabra puede llegar a saciar a un alma quebrantada. No lo podemos dimensionar nosotros. Yo no lo puedo dimensionar. No puedo ni darme cuenta, Señor, lo profundo que es tu palabra. Y yo sé que a veces mi tendencia como ser humano, como pecador, es querer acudir, buscar otras soluciones, otras maneras de poder controlar yo las adversidades, lo que me has tocado en la vida, mi porción, que a veces no deseo. Pero Padre, mucho más eficaz, eficiente que mi esfuerzo, mi intento a solucionar algo, es la obra de tu palabra. Es el poder santificador de Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas de transformar, de apaciguar, de dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de darnos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Padre, todos luchamos con esa tendencia a minimizar lo que la palabra puede hacer y hace. Ayúdanos hoy a nuevamente valorar, apreciar, y más que solo asombrarnos por un momento, realmente confiar y poner por obra, Señor, la dependencia, el aprecio, el atesorar tus palabras de la manera que lo hizo aquí el salmista. Que nuestras palabras puedan llegar a ser también, si no hubiese sido por tu palabra, por tu ley, en mi aflicción hubiera perecido. Que ese sea nuestra confianza, nuestra afirmación, nuestra convicción, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel. Ayúdanos a pastorearnos mutuamente. Ayúdanos a nosotros, a los líderes, Señor, a conocer tu palabra primordialmente como debemos conocerla, con más profundidad, para poder instruirla, Señor, pero también a poder pastorear las almas como tú deseas, Señor. Tú siendo el pastor de todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a esta iglesia. Señor, crece la fe de esta iglesia, aumenta, Señor, nuestra madurez ante ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.